suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos a Reviento Reboot. Estamos en el simulador Falcon BMS y seguimos con los tutoriales del ICP, así que vamos a pasar a cabina. El botón número 4, el ICP, lo tenemos aquí, veis que tiene la nomenclatura STPT de Start Point o Waypoint y veis que tiene la W, pues eso es del oeste. Ya vimos el 2 que tenía el norte, ahí vemos que el 4 tiene el oeste y bueno, justo hoy vamos a usar, sí que le damos al 4 y nos vemos en la pantalla del LED, que estamos en la pantalla de Waypoint. Estamos en el Waypoint 1. Aquí si usamos, veis que tenemos Scratch Patch y tenemos también el Previous Next. Si hacemos un double o doble, que se llama hacer esto, usar el DCS, lo llaman en los manuales, o es comúnmente conocido como double, o algo así. No es doble, es double. Os lo escribo para que busquéis la pronunciación. A ver, no sé cómo se pronunciará. Pero bueno, si le hacemos aquí, esto es como el número 2 del Auro, que puedo ir cambiando de Waypoint sin necesidad de tener el Scratch Patch en la ventanita del Waypoint, ¿no? Aquí, ahora veis que tengo Waypoint 8, pero simplemente lo voy cambiando y no pasa nada. Si tuviese el Scratch Patch en la ventana del Waypoint, pues si pusiera Waypoint 22 con ICP, si escribo 22 y le doy al Enter, veis que directamente me lleva a Waypoint 22. Como el Waypoint 22 no está programado, nos sale unas coordenadas por defecto. ¿Vale? Así que cuando veáis que tenéis estas coordenadas llenas de ceros, es que ese Waypoint no existe realmente. Podemos ir bajando a cualquiera que tenga programado y vais a ver que en esta misión, pues a partir del 8, ¿no? Estaba programado el 9, es el último que tiene algo de programación. Aquí siempre va a ser el Waypoint el que tenemos activo. Vale, vamos a estar viendo la información del Waypoint activo. Ya en otro tutorial veremos que hay una página muy similar a esta que se difiere en alguna cosita. Pero vamos a hablar hoy de esta página sin mezclar mucho. Y bueno, ya hemos visto la primera línea. Ahí tenemos el man, que si usamos el double sec, vamos a sec, veis que se pone en auto. Man auto, man auto. Y como tiene el Waypoint 1 seleccionado, se ha pasado directamente al Waypoint 2. En la función auto te cambia automáticamente de Waypoint, como habéis visto, pero todavía no está muy claro. En algunas versiones encontraréis que os cambia antes de 5 millas, depende de la versión, depende de cómo esté programada, pero bueno, antes se cambiaba cada 5 millas, hay otra que se cambiaba cada 2, hay un manual que dice que cambia cuando has sobrepasado el Waypoint, cuando estás a más de 2 millas, o sea, cuando estás alejándote. O sea, una vez que has sobrepasado, llega a 2 millas, se mete en ese círculo de 2 millas, más menos 2, para menos 2 mientras te acercas, y más 2 cuando te alejas, y una vez que está subiendo esa distancia, cambia al siguiente Waypoint, pero en la versión que yo ahora mismo estoy usando, cambia justo encima del Waypoint. O sea, una vez llegamos al Waypoint, cambia. ¿Ok? Lo cual, bueno, si veis los videotutoriales del piloto automático, veis que podemos usar esta función para que él solo vaya haciendo la ruta. Aunque me gustaba más para el piloto automático que cambiara cada 5 millas, pero bueno. Seguimos, ya habrá aclarado eso. Si cambia la siguiente versión, bueno, va a cambiar la distancia, pero siempre va a ser automático. Luego aquí tenemos ya la latitud, la longitud, son coordenadas, sinceramente, es simple, del mapa. Aquí las podemos editar, pero veis que tenemos que indicar si es norte, si es sur, si es este, si es oeste. Vale, la primera línea evidentemente son la latitud norte-sur, así que aquí lo primero, para empezar a editar el valor, no vale coger y escribir, pues bueno, pues voy a escribir 37, empezamos al 3, vemos que no escribe, no. Lo primero que te va a pedir el sistema va a ser que indique si es norte, sur, este o oeste. En este caso solo te va a aceptar norte o sur, ok, como estamos por encima del meridiano, pues se entiende del meridiano, estamos al norte del meridiano, estamos en coordenadas norte. Vamos a meter la misma coordenada, vamos a meter 37, 21, 60, más fácil de recordar, pero empiezo con la letra N, o sea, doy al 2, porque es la letra N de norte, ahí le doy, y veis que ya se me pone todo en ceros. Ya puedo escribir. Se me había olvidado el número, pero bueno, había hecho, no sé, 20, me la invento, ¿qué más da? 27, fijaos cómo se escribe de derecha a izquierda, con lo cual tenéis que saberos a qué dígito le corresponde 3 números y cuál no, y completar con ceros. Por ejemplo, 27, 00, 111, ¿no? Mismamente. Y le damos al Enter. Y automáticamente se actualiza. ¿Vale? Habéis visto que se ha modificado un poquito la otra coordenada. Eso es debido a la programación de Falcon. La programación de Falcon, el terreno es una malla. Imaginaos una malla de cuadraditos. Pero los cuadraditos no pueden ser tan pequeños que todas las coordenadas encajen perfectamente. Yo puedo poner la coordenada 27 y la 127, pero lo mismo no encaja, tiene que ser la 127,01. ¿Vale? Entonces os lo adapta el sistema.
Y aquí, por ejemplo, en latitud este-oeste, pues escribimos la este. Y no sé cuál era la que yo usaba, que era un ejemplo claro, 127, 40. Y me parece que nos tenía que poner 40 y 1, 2, 3. ¿Veis? Y ahora le doy al Enter. Vale, y esta vez, por ejemplo, he puesto 127.40, no encaja la malla nunca, 127.40, entonces te cambia él automáticamente a 127.39.999, que total varía nada. Entonces, por tema de cómo está diseñado el terreno en Falcon, ¿ok? De cómo está calculada la malla a la hora de coordenadas. No sé si nos deja poner oeste, debería. No, no nos deja, ¿vale? No, como no está implementado, simplemente está mediamente implementado, pero siempre tienes que empezar escribiendo con las coordenadas, ¿ok? De si es norte o es este. Como veis aquí, por ejemplo, si escribiera oeste me debería dejar escribir, pero como no está Falcon preparado para terrenos al oeste, hay pocos. Está el Pilados Hércules, pero todavía no está preparado esto. Y al sur tampoco me debería dejar. ¿Ves? Al sur tampoco me deja. Está implementado que tengas que escribir con uno o con otro. Pero bueno, en un futuro, si alguna vez esto cambia, que sepáis que siempre tenéis que escribir una letra a otra. Luego, la elevación. La elevación, pues estamos nos está diciendo en waypoint 2 a la altura que yo tengo puesta en briefing que voy a pasar por ese waypoint. Pero en la vida real no funciona así. Y preguntáis, entonces, vale, en la vida real el F16 va a marcar en elevación la elevación del terreno con respecto a nivel del mar, claro está. Con lo que una base o un waypoint que tengamos en una costa, en la playa, pues habrá una elevación de 0, 10, así pequeña. Y un waypoint que esté en una montaña, pues tendrá la elevación de esa montaña, de 7000, 7500, tal. ¿Por qué? Esto es bien fácil. Porque el TGP y todos los sistemas que hacen referencia a terreno, el TGP interesa ver el terreno, tiene que saber dónde mirar. Entonces, ahora mismo en Falcon, nuestro TGP sabe perfectamente dónde está el terreno, sabe dónde está el waypoint, entonces waypoint busca el suelo y lo pone y mira al suelo de ese waypoint. Por eso nuestra elevación nos da igual y nos pone, porque en principio en el Falcon del 98 se programó así, entonces así se ha quedado. Se me va la olla. Al real le hace falta saber a qué altura está el suelo para que el TGP esté mirando directamente a ese waypoint, entonces pueda servir para buscar el objetivo. Con lo cual no hay mucho beneficio que tendríamos nosotros en el simulador de tener la altura del terreno. Sí es verdad que sería real, pero la gente, los programadores nos han molestado en cambiarlo porque realmente la ventaja no sería ninguna ventaja. Nosotros de hecho ahora disfrutamos de una característica que es: no me hace falta llevar un piernógrafo con las alturas de los waypoints, lo puedo mirar en el sistema. Cuando el piloto en la vida real tiene que llevar un papelito aparte en el cual tiene que estar mirando, vale, qué altura, qué tal, porque en el sistema no se lo da. Nosotros tenemos esa ventaja, entre comillas, ¿no? Y luego tenemos el TOS, Time Over Start Point. Es el tiempo en el que vamos a llegar a ese waypoint. Por ejemplo, en el waypoint 1, si pongo el waypoint, bueno, tengo esto en auto, lo quito. Si pongo el waypoint 1, he dicho, veis que la hora son las 12:53:35. Esa sería mi hora de despegue, porque para eso es el waypoint 1. Pero si me voy a un waypoint 2, waypoint 3, el que sea, por favor, no está funcionando esto. Vale, waypoint 3 o waypoint 2, por ejemplo, o sea, con el teclado, perdonadme. El waypoint 2, veis que me pone las 12:56:14. Pues esa es la hora a la que yo tengo que llegar a ese waypoint. Y en el waypoint 3, pues a 12:57, 12:58, bla 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 bla. Aquí lo podemos cambiar. Fíjate, estamos en el waypoint 2 a las 12:56. En el waypoint 3 a las 12:57. Bueno, pues voy a poner que en el waypoint 2 yo tenga que llegar a las 12:59. 59:00. ¿Vale? Os estáis dando cuenta que esta hora es más tarde que el waypoint 3. El sistema lo acepta. Y si me voy al waypoint 3, veis que el waypoint 3 sigue siendo las 12:57. ¿Vale? Entonces aquí, fijaros que solo cambias la hora de un waypoint, de ese waypoint. No se afecta al resto de la ruta, con lo cual puedes tener una incoherencia, que llegues antes al waypoint 3 que al waypoint 2. ¿Vale? Simplemente tener cuidado con eso. Y bueno, pues también si escribiésemos el valor de las 12:66, el scratchpad se nos pondría que no es un valor aceptado, porque evidentemente nos acepta desde 00 hasta 59 minutos o segundos.
¿vale? El 60 ya lo toma como 00 y entonces no lo aceptaría. Pues espero que os haya gustado el tutorial. Si no sois suscriptores, dale a suscribirse, dale un dedito arriba. Y bueno, en los comentarios, como siempre, podéis poneros vuestras dudas, consejos para siguientes vídeos o vídeos que queráis que os sean interesantes para vosotros. Así que un saludo, hasta luego, sed felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.